Durante más de 20 años los ejércitos napoleónicos se enseñorearon de buena parte del viejo continente, buena parte de Europa. Y la verdad es que el artífice de semejante gesta, que costó la vida de 2 millones de seres humanos, por lo menos a Francia, del resto no se ha llegado a contabilizar con exactitud, pero 2 millones de soldados, toda la flor y nata de la juventud francesa, se fue al traste gracias a las hazañas heroicas de Napoleón Bonaparte, eso sí, victoriosos en más de 60 batallas, importantísimas algunas, de renombre, Austerlitz, Borodino, Jena, Marengo. La verdad es que fueron auténticas hazañas, auténticos capítulos épicos los protagonizados por los soldados de Napoleón, en una concepción guerrera hasta entonces jamás vista. Napoleón creó un sistema de divisiones, un sistema de aprovisionamiento y una forma de entender la guerra, los combates, con famosos movimientos estratégicos como la posición central. En fin, que Napoleón Bonaparte pasa por ser uno de los mejores comandantes militares de todos los tiempos, comparable al talento de Julio César, de Aníbal, de Alejandro Magno. Pero todo tiene su principio y, por supuesto, todo tiene su fin. Y Napoleón Bonaparte se las tuvo que ver con los grandes estrategas británicos. En el mar, Horatio Nelson, con ese momento cumbre, ese momento trágico, para nosotros al menos, de la batalla de Trafalgar, librada en octubre de 1805, que supuso la vida para Horatio Nelson, pero desde luego la muerte para las aspiraciones marítimas de Napoleón Bonaparte. A tanto llegó la cosa, a tanto llegó la calamidad, que desde octubre de 1805 las armas navales de Francia no se pudieron rehacer. Y ese pretendido sueño de invadir la pérfida Albión, de invadir la isla de Gran Bretaña, no pudo llevarse a cabo. Y a ese momento, Napoleón Bonaparte llegó con ira, con tanta ira que en Berlín, en noviembre de 1806, proclamó el bloqueo continental. La isla estuvo a punto de quedar bajo el yugo francés. Gran Bretaña dependía muchísimo del comercio exterior y de las manufacturas que posteriormente exportaba a otras latitudes del mundo. Por eso ese bloqueo fue atroz, terrible, y de no ser por la apertura del frente español, seguramente estaríamos hablando de otra cosa, de otra historia, de un cambio drástico en la historia de Europa. Pero el 2 de mayo de 1808 los madrileños se lanzaron a la calle. Protestaron airadamente por la invasión del enemigo francés, los gabachos, como así eran denominados por los hispanos. Y esa guerra que estalló, llamada por los ingleses la Guerra Peninsular, fue el momento para que se eligiera otro de los grandes generales de aquel momento, Arthur Wellesley, el primer duque de Wellington. Es curioso porque ambos genios nacieron el mismo año. Arthur Wellesley lo hizo en Dublín, en Irlanda, en la residencia veraniega que allí tenía su familia, el 1 de mayo, el Día del Trabajo, de 1769. Por su parte, Napoleón Bonaparte hacía lo propio el 15 de agosto del mismo año, en Ajaccio, en Córcega. Córcega era una isla de reciente propiedad francesa, había sido italiana hasta entonces, y de hecho la familia Bonaparte no es que pronunciase muy bien el francés. Cuando Napoleón llega jovencísimo a la Academia Militar, donde pretendía ser artillero, pues tiene problemas de pronunciación, tiene problemas de idioma. Y bueno, llegaron a llamarle el pequeño cabo. Estos cabos pequeñitos siempre han dado muchos problemas. Recordamos a uno llamado Adolfo, nacido en Austria y que también en el siglo XX tuvo ciertas pataletas. Lo cierto es que aquí tenemos a estos dos personajes naciendo el mismo año, tenían la misma edad, pero desde luego su peripecia física no fue idéntica. Mientras que Arthur Wellesley era un consumado deportista, gustaba mucho de la alimentación sana y de hecho llegó a vivir 83 años, murió el 14 de septiembre de 1852. Después de haber sido consagrado como gran héroe de la nación, fue primer ministro en un par de ocasiones, abandonó la actividad política ya con una edad avanzadísima, a los 77 años, y murió feliz, rodeado del cariño y el respeto de todo su pueblo. Napoleón era todo lo contrario, era un hombre dejado, comía mal, dormía peor, eso sí, brillantísimo, inteligentísimo, el creador del código napoleónico, pues caramba, uno de los hombres más lúcidos y brillantes del momento y emperador, por más señas, de toda la nación francesa.
Bueno, pues Napoleón comía, como digo, muy mal, y de hecho cuando falleció, el 5 de mayo de 1821, en la remotísima isla de Santa Elena, pues lo hizo por los estragos de un terrible cáncer de estómago. Y digo cáncer de estómago porque, como bien sabéis, se ha elucubrado muchísimo sobre el presunto envenenamiento sufrido por Napoleón Bonaparte a cargo del gobernador británico de Santa Elena. Pero la autopsia y los hechos, las descripciones, las crónicas, nos permiten asegurar con cierta confianza que fue el cáncer de estómago y no otra cosa. Bueno, si hay que añadir algo, será la melancolía a la muerte del emperador, del viejo emperador. Viejo porque, a pesar de tener tan solo 51 años cuando murió, cuando se produjo su óbito, parecía muchísimo más mayor. Estaba muy avejentado Napoleón Bonaparte. Pues como comentábamos, estas dos personalidades chocaron en esa guerra peninsular que estalló en la península ibérica, la guerra peninsular llamada por los británicos, la guerra de independencia llamada por nosotros. Napoleón tenía pues varias aspiraciones en la península ibérica, el pretexto de ir a diezmar a los portugueses y disgregar o separar el reino portugués en tres franjas. Una de ellas, por cierto, iba a ser destinada a Manuel Godoy, al influyente valido de Carlos IV. Bueno, pues esa pretendida excusa de ir a Portugal sirvió para que desde 1807, gracias al Tratado de Fontainebleau, firmado por España y Francia, pues más de 100.000 efectivos franceses llegaron a la península. En principio, lo que estaba previsto es que fueran 25.000 hombres, 25.000 soldados bajo el mando del general Murat, los que llegasen a España para aliarse con la tropa española y juntos emprender la guerra contra Portugal. Ya España había librado una guerra reciente con Portugal, la famosa Guerra de las Naranjas, llamada así porque cuando se firmó la paz fue una guerra muy breve, de apenas 18 días, pero cuando se firmó la paz, Godoy y sus oficiales enviaron ramos de naranja, ramos del árbol naranjo, a la reina, a María Luisa de Parma, para hacerla ver que habían ganado y que estaba la cosa muy bien. Lo cierto es que aquella guerra, el único beneficio que reportó a España fue la anexión de Olivenza, la localidad extremeña, hoy en día de titularidad española y reivindicada siempre por los portugueses, pero aquella guerra sirvió para que Olivenza se incorporase al Reino de España. Y desde luego una promesa exigua por parte de Portugal de cerrar sus puertos al comercio con Gran Bretaña. Esto realmente era lo importante. Napoleón Bonaparte pensó en tres diferentes etapas lo que debía hacer con España. En la primera, pues ideó un gobierno títere, a cuyo frente se situaría Fernando VII, tras la abdicación de Carlos IV, los hechos terribles, la conjura del Escorial, el motín de Aranjuez. Bueno, pues esto propició que Fernando VII, el deseado, llamado por el pueblo, el rey felón, llamado por la mayoría a posteriori, pues, como digo, que Fernando VII se arrogase casi la amistad, el derecho a ser amigo de Napoleón Bonaparte. Tras el motín de Aranjuez,